Muy buenas tardes a todos. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy en nuestro webinar magistral. Eh, Estos webinars pues se encuentran organizados, como ya saben, por la rama estudiantil de la IEEE, del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, y nuestro objetivo es pues crear espacios para compartir investigaciones y proyectos de todo tipo de especialistas en la ciencia, en la tecnología y pues también con un enfoque un tanto innovador. Eh, en general, este espacio es un espacio pues a diálogo abierto en donde nuestro ponente nos va a contar sobre los proyectos que él realiza desde su área y bueno, recuerden que al final de la sesión tenemos un espacio para preguntas que pueden ir escribiendo a lo largo del webinar en nuestro chat. Y bueno, también al final, pues pueden también tener la confianza de abrir su micrófono. Y bueno, pues sin más, voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Eh, Nuestro webinar del día de hoy es diseño de fármacos asistido por computadora, que estará a cargo por el doctor Luis Baena. Y el doctor Luis, pues es un químico y doctor en química por la Universidad de Guanajuato y actualmente se desempeña como investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde desarrolla proyectos enfocados en el reposicionamiento de fármacos en cáncer. El doctor cuenta con múltiples artículos científicos en el área de investigación de agentes antineoplásicos y reposicionamiento de fármacos, y además cuenta también con diversas publicaciones de divulgación científica. Sin más, pues le abro el espacio al doctor Luis Baena para que nos comparta el día de hoy un poquito de todo su conocimiento. Luis, te recordamos que tienes aproximadamente 45 a 50 minutos y bueno, luego tendremos nuestra sesión de preguntas. Igual invitados pueden ir poniendo sus preguntas a lo largo de la plática en el chat y pues al final podemos abrir micrófonos y ya nada más recordarles también que al final compartimos el link para solicitud de constancias y este link se queda abierto hasta 15 minutos después de que termina nuestro webinar, ¿vale? Para que lo consideren. Y bueno, sin más, el escenario es tuyo, Luis. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Elsie. Y gracias a todos por asistir a esta conferencia. Como ya nos contaron, yo les voy a hablar de cosas que tienen que ver con fármacos y con cómo utilizamos la computadora para trabajar, para hacer cosas en este campo. Pienso yo que ahí se ve mi, la presentación que quiero exponer hoy y se titula así, ¿no? Diseño de fármacos asistido por computadora. Las palabras claves son fármacos y computadora, ¿no? O sea, es decir, cuando yo pienso en fármacos, me imagino algo más experimental, ¿no? A lo mejor como darle una tableta o algo a un ratón o incluso a una persona, ¿no? Pero en este caso no vamos a hablar de eso, sino de qué podemos hacer desde la parte computacional, meramente de simulaciones. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es un fármaco. Hasta donde yo entiendo, cada vez que tengo un malestar, a lo mejor una infección en la garganta o dolor de cabeza o no sé, puede ser algo más grave, ¿no? Suelo tomarme una cápsula, una tableta, alguna solución, incluso a veces me ponen alguna inyección, ¿no? ¿Es eso un fármaco? Bueno, en realidad eso es un medicamento, pero ese medicamento, entre muchas otras cosas, contiene al fármaco. El fármaco es la molécula típicamente pequeña, me refiero a que consta de unos cuantos átomos. En realidad una molécula pequeña se define como aquella de alrededor de 500 gramos por mol, si hablamos de su masa molecular. Sin embargo, pues eso se alcanza con apenas unas decenas de átomos, que voy a llamar átomos pesados. Me refiero a que no estoy contando los hidrógenos, sino nada más los átomos de carbono, los nitrógenos, etcétera, ¿no? Aquellos que más usamos en la química orgánica. Entonces, esa molécula pequeñita hace algo en mi organismo para aliviar mi malestar, ¿no? Bueno, les voy a mostrar ahora cómo actúa un virus para ver si podemos adivinar cuál es el papel del fármaco, ¿no? Entonces, en este video estamos viendo esta cosa de colores que representa un virus y eso de allá del fondo que representa una célula. Escogí un virus porque los virus tienen poquitas biomoléculas, ¿no? Si ustedes ya están familiarizados con eso, sabrán que hablamos de proteínas.
Entonces, esas cosas amarillas, rojas y azules que se veían como la cubierta del virus, son eso, proteínas. Yo pienso que nada más son para encerrar el material del virus, ¿no? Aunque ahora que pongo atención en lo que está sucediendo, me doy cuenta que tienen una función de reconocimiento de otras que también seguramente son proteínas en la membrana de la célula, ¿verdad? Y toda vez que la reconocen, pueden, ya no sé si se metió o se quedó afuera o está intermedio, ¿no? Porque parece ser que, no sé cómo se llama esa región o este proceso que denominamos endocitosis, ¿no? No sé si el virus está fuera de la célula o adentro. Este, Observemos, por favor, cómo estas proteínas que tenían una función meramente estructural, ahora parece que sirven para algo más, ¿no? Que es como abrir, como romper esa membrana celular. Y ahora no tengo dudas de que el virus ya está adentro de la célula, ¿no? Es más, ni siquiera entró el virus completo, como que esas proteínas de cobertura las dejó afuera. Y otras que eran como unos triangulitos rojos, que se llamaban proteínas de cápside, pues ni sé para qué sirvieron. Creo que nomás era como una especie de protecciones extra de esta hebra verde, ¿no? Como seguramente ya están adivinando, esto representa el ARN, el material genético del virus. Este, Ahora me doy cuenta que otras nuevas proteínas que no sé de dónde salieron, esta gris y verde, este, fueron una especie de molde para que pasara el RNA y entonces generara esa de cápside, ya la conocía, ¿no? La proteína que va a ser como la envoltura interior del virus. Estas tres de colores amarillo, rojo y azul también ya me las conozco, ¿no? Entonces, estas proteínas estructurales, sé para qué sirven, como su nombre lo indica, pues para la estructura del virus, ¿no? Y estas otras nuevas proteínas, no tengo bien claro para qué sirven. A lo mejor su función es no estructural, sino de otra índole. Como ya vieron ahí, pues se llama complejo de replicación. Entonces, este multímero, este grupo de proteínas que se acomodan con una disposición espacial particular, exponen un huequito para leer, no solo para que entre ahí el material genético, sino para leerlo y comenzar a formar una nueva hebra. Esa naranja, yo creo que eso no es el material genético de un virus. Yo creo que eso es como un molde para complementar el material genético. Ahora ya no está leyendo la verde, está leyendo la naranja. Y al leer la naranja, forma una hebra verde. Esa hebra verde sí es material genético. Ahora ya tenemos material para dos virus. Ahora ya estamos viendo el material para el tercer virus. Es más o menos sencillo entender lo que está sucediendo, ¿no? En este momento, la persona de donde salió esa célula tiene una infección viral tremendamente grave, ¿no? O sea, tiene un montón de copias, de réplicas de esos virus, porque tiene un montón de proteínas de los colores rojo, amarillo y azul, un montón de estas proteínas de cápside, un montón de RNAs, ¿no? Porque así es como funcionan los virus. Entran al organismo, ocupan la maquinaria del organismo para hacer lo que quieren hacer, que es replicarse, y luego parece ser que ya se van, ¿no? Ni siquiera si la conformación de estas proteínas de envoltura es óptima. A lo mejor adquieren esa para poder moverse y solamente hasta que salga de la célula se reacomodan. A lo mejor la necesitan para romper la membrana ahora desde adentro, etcétera. Sí se nota, ¿no? Un montón de virus. Cada uno de esos va a ir a otra célula a hacer lo mismo que hizo en esta célula, es decir, replicarse. Bueno, ¿y qué tienen que ver los fármacos? Ojalá hubiéramos tomado un fármaco que se uniera a una de estas proteínas para evitar la replicación viral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinan de tener un fármaco que se una a estos receptores de la membrana celular? Si aquí tapamos el espacio del receptor con un fármaco, entonces el virus ya no va a poder reconocer al receptor y ya no se va a poder meter a la célula. Aunque no sé si es buena idea, porque hay un montón de otros receptores. Digo, si el fármaco se une acá, pues el virus se va a ir a uno de al lado. Además, estas proteínas, estos receptores son del humano, ¿no? Miren, quizás sería mejor idea que el fármaco se dirigiera contra las proteínas del virus. A lo mejor tuvimos que haberle puesto un fármaco por aquí, no sé si se alcanza a ver ay, estoy moviendo el cursor y hablando como si se viera y no estoy seguro. Ni tampoco sé cómo se mueve, pero
a lo mejor puedo ponerle un fármaco entre las proteínas de colores, ¿no? Para que no se puedan desacoplar. Ya ven que cuando se desacoplaban rompían la membrana, ¿no? O, ay, o a lo mejor puedo ponerle un fármaco a una de estas, ¿no? A una de estas proteínas para que la hebra verde, el RNA, el ARN, ya no pueda entrar por ahí, ¿no? Se me hace que esa es la mejor idea. Es más, para no hacerles el cuento largo, hay inhibidores del complejo de replicación, ¿no? Que justo se encargan de eso, de que el virus no pueda generar copias de él. Bueno, cuál es el mensaje que quería mandar? Que todas esas, eh, que sí se ve el cursor, dice Alan, gracias porque, ajá, yo no sabía estar hablando al aire. Entonces, todas esas pequeñas proteínas o biomoléculas que servían para las funciones del virus son, permítame usar el tecnicismo, ¿no? Objetivos farmacológicos. O sea, son moléculas a las cuales se pueden unir los fármacos, ¿no? Y entonces uno dice, pues muy bien, ya entendí. Entonces, el fármaco es una molécula chiquita que se une a una molécula grande para que la vía de señalización que active o los procesos celulares que vaya a desempeñar, ya no los desempeñe. Pues eso, está más o menos fácil, ¿no? Y como dijimos, esta presentación va de qué podemos hacer con la computadora. Entonces yo estaría preguntándome, ¿y de dónde puedo agarrar esas proteínas, ¿no? O ese complejo de replicación ya existirá, es decir, su estructura, su... Porque yo creo que lo del video era como una especie de animación. No estoy seguro si tengan realmente esa forma las proteínas, ¿no? Bueno, les cuento que existe una base de datos que se llama Protein Data Bank. Y en esa base de datos existen un montón de proteínas, un montón de objetivos farmacológicos que fueron obtenidos por cristalografía de rayos X, ¿no? Es decir, por técnicas experimentales. Entonces tenemos información, consumo, detalle de las características estructurales de esos objetivos farmacológicos. Entonces, si sabemos cómo son, es decir, qué parte hace la función que queremos evitar que haga, pues entonces podemos diseñar fármacos a la medida, ¿no? Pensando en esas cosas. Bueno, como ya vieron aquí, existen un montón de proteínas de virus, y no nomás de virus, sino de muchos otros organismos. Por ejemplo, yo les decía que quizá valía la pena que el fármaco, que el antiviral fuera un fármaco que se unía a las proteínas del virus. A lo mejor alguien de ustedes dice, mejor que se una a las proteínas del humano. ¿Existirán en esta base de datos las proteínas del humano? Pero seguro que sí, ¿eh? Cualquier cosa que les interese, cáncer, Alzheimer, aquel fenómeno que conozcan y cuyas biomoléculas involucradas en la progresión tumoral o en las vías de señalización que ustedes quieran interrumpir, seguro que va a estar aquí. Ajá. Bueno, y si no, ¿qué tal que nos interesa una enfermedad bien rara, ¿no? De esas que las farmacéuticas o que la comunidad científica no ha atendido a cabalidad. Sí, digo, tal vez estoy exagerando con eso de que todas las proteínas van a estar. Como ya dije, si hablamos de cáncer o Alzheimer, pues probablemente sí. Pero si hablamos de una de esas enfermedades tropicales o de esas de África que no mucha gente estudia, probablemente no estén las tales proteínas, ¿no? Bueno, entonces tenemos que recurrir a técnicas como el modelado por homología. Aquí estamos viendo algo naranja y algo verde. No sé si es fácil de descifrar, pero estas son proteínas. Son iguales que las del video, que las de la animación, nada más que en lugar de utilizar esa representación como de algodón, sí, como una nube o una pieza de Lego, ahora estamos utilizando una de hélices alfa y hojas beta y asas que interconectan dichos motivos estructurales, ¿no? Entonces, la naranja es una proteína y la verde es una proteína. Y estamos viendo lo mismo las dos veces, nada más que del lado izquierdo la vemos desde una perspectiva y del lado derecho desde otra perspectiva, ¿no? Como si viéramos la palma de mi mano y ahora viéramos las yemas de los dedos de mi mano, ¿no? La misma mano, nada más que desde dos perspectivas. Pues es lo mismo que estamos viendo acá. Supongamos que la proteína, eh, que la proteína verde no es conocida, que no está en Protein Data Bank. Entonces no sabemos qué arreglo estructural tiene. Pero que hay otra proteína que se parece, cuya estructura sí conocemos. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, nadie sabíamos nada del SARS-CoV-2. Entonces no conocíamos las proteínas del SARS-CoV-2, pero había otro coronavirus, ¿no? Había el uno. Seguramente si los dos eran coronavirus, sus proteínas se parecían. Bueno, podemos agarrar la que sí conocemos de molde
y a partir de esa construir la que no conocemos, ¿no? Eso se llama modelado por homología. Es bien fácil y bien rápido de hacer. Bueno, si tienen conocimientos de química, específicamente de bioquímica, es relativamente sencillo hacer el modelado por homología. Otra cosa que quería poner de manifiesto aquí es eh, que yo me estaría preguntando, ¿necesito un programa para hacer esto? Es decir, ¿me va a salir caro el programa para hacer el modelado por homología? Y la respuesta es no, hay muchos programas de acceso libre. Entonces mi siguiente pregunta sería, y necesito una buena computadora, ¿no? Que tenga un procesador relativamente nuevo o potente para poder hacer cosas, ¿no? Es a modo de pregunta, ¿eh? La respuesta es tampoco. Ni siquiera necesitas usar tus propios recursos. Hay sitios de internet, hay servidores, plataformas construidas por las universidades que son perfectamente funcionales y donde puedes hacer el modelado por homología. Entonces, ¿qué necesitas? Pues conexión a internet, ¿no? O sea, conéctate desde la computadora que quieras, porque de verdad no vas a ocupar tus recursos, vas a ocupar los recursos del laboratorio que diseñó el programa. Y y, y entonces es algo, eh, como ya dije, muy práctico de hacer. Lo único que necesitas pues, es tener un montón de conocimientos, ¿no? Del tema. Pero bueno, eso no pasa nada, pues nomás estudiamos y ya. Entonces, modelado por homología es una estrategia para encontrar la estructura de una proteína que no ha sido obtenida por otras estrategias más, bueno, experimentales. ¿Sale? Además del modelado por homología, existe otro, y seguramente lo conocen porque bueno, hizo muchísimo ruido, y es que la contribución de estos tipos es increíble, ¿no? Entonces, AlphaFold es un servidor, un sitio web, ¿no? A donde uno puede acceder, simplemente le da la secuencia de aminoácidos que las proteínas son eso, ¿no? Un grupo de aminoácidos arreglados de manera tridimensional para que la proteína lleve a cabo una función. Entonces, a AlphaFold uno le da eso y el servidor es capaz de modelar o de construir un modelo de una proteína, ¿no? Entonces, ni siquiera necesitamos conocer una proteína similar, sino pues con la información de la que ya disponemos, podemos construir los arreglos tridimensionales. AlphaFold además te dice qué tanto puedes confiar en su modelo. Por ejemplo, aquí ven los colores, ¿no? En azul dice muy confiable y en naranja dice poco confiable, ¿no? Entonces, algunas regiones son sí o sí como el servidor las modela. Y otras regiones pues están en duda, ¿no? A lo mejor esta asa naranjita no es realmente un asa, sino una hoja beta chiquita o algo así. Pero el mismo servidor te puede proveer la información relativa a la confianza del modelo que ha generado. Yo me preguntaría en ese momento, entonces, ¿qué es mejor? ¿Usar AlphaFold y hacer el modelado de nuevo? O utilizar una proteína similar y hacer un modelado por homología, ¿no? Bueno, la respuesta es, no lo sé, no sé qué es mejor. Entonces mi siguiente pregunta sería, bueno, pero es diferente, ¿no? O sea, si haces algo, si modelas una proteína con AlphaFold o si la modelas, AlphaFold es un servidor, ¿verdad? Quizá estoy utilizando malas palabras. Bueno, si la modelas con AlphaFold o la modelas con SwissAtme, los dos son servidores, el segundo hace modelado por homología, que vas a obtener lo mismo. Y la respuesta es no necesariamente. Aquí nos están mostrando la misma proteína en lo que ven en rojo, en la parte superior, donde está ahora el cursor, y en la parte inferior es la misma proteína, otra vez desde dos perspectivas, como si viéramos mi mano desde la palma y desde las yemas de mis dedos. Son dos perspectivas de la misma proteína. Y en cian, o en este color azulito, también estamos viendo la misma proteína. La primera fue modelada por homología, ¿no? Creo que sí fue utilizando SwissArme, o no recuerdo qué significa HMHC. Y la segunda fue utilizada usando AlphaFold. Y aquí hicieron la superposición para que viéramos que en algunos lados ambos servidores predicen lo mismo, ¿no? O sea, un montón de hélices así como formando un rollito, ¿verdad? Lo que vemos aquí en el centro. Y en otras regiones, cada uno de los servidores predice algo diferente, ¿no? Yo estaría pensando en esta proteína como un objetivo farmacológico, ¿no? Yo diría, oh, yo le quiero poner un fármaco ahí.
Si se lo quiero poner en la parte central, pues ya la hice, porque me da igual si utilizo uno de los modelos o el otro. Y si se lo quiero poner en una parte que no es donde ambos servidores coinciden, pues entonces sí tendría que estar revisando más minuciosamente cuál es el modelo que es más confiable, ¿no? Si el rojo o el cian. Bueno, espero haberme explicado, pero el mensaje es claro, ¿no? Hoy en día contamos con muchísima información experimental a nuestra disposición de acceso libre y también contamos con herramientas para generar esa información si no la hubiera. Bueno, y entonces, ¿de dónde encuentro los fármacos? Pues también hay muchas bases de datos. Por ejemplo, hay una que se llama DrugBank, que es de la Universidad de Alberta en Canadá. Es una base de acceso libre. Ahí están los archivos, o sea, las estructuras tridimensionales de las moléculas pequeñitas y otras cosas. Yo pienso que esta imagen es muy clara, ¿no? La molécula pequeña que está aquí en magenta es el fármaco y la molécula grande que está aquí en morado, pues es el objetivo farmacológico, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de meter este fármaco en ese objetivo farmacológico. El abacavir, curiosamente, es un antirretroviral que se utiliza para pacientes con VIH. Un fármaco, pues, como muchos otros, ¿no? Yo me estaría preguntando cuántos tendremos, ¿no? Tendremos, seguramente además de antivirales hay otros fármacos. Yo quisiera saber si son 100 o 1000 o 10,000, ¿no? Bueno, perdón, y lo que quería decir es, tenemos que meter el abacavir en el objetivo farmacológico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay una técnica súper popular que se llama acoplamientos moleculares in sílico, o también la gente le dice docking por el anglicismo. Incluso en lugar de decir acoplar, dicen voy a doquear mis compuestos, ¿no? O sea, voy a doquear, voy a poner un fármaco en una proteína. Y aquí nos están mostrando una gráfica de un artículo que escribió Fernando Prieto, donde nos dice cuántas publicaciones había en el año 2000 donde habían usado esta técnica. Y luego en el 2010, y luego creo que este artículo no es tan nuevo, ¿verdad? Es del 2017. Pero no importa, porque se ve que hay una tendencia clara, ¿no? A lo mejor en el 2000 no mucha gente hacía acoplamientos moleculares, pero en el 2017 ya lo hacen todos, ¿no? Y no estamos en el 17, estamos en el 25. Como ya les dije, es claro que la tendencia va a la alza, ¿no? ¿Por qué hacemos acoplamientos moleculares? Así como hacemos el modelado de las proteínas, porque es práctico, porque es rápido, ¿no? Porque nuestras computadoras, las computadoras con las que contamos desde hace ya varios años, son capaces de hacer estos acoplamientos. Y ahorita todavía voy a decir algo más importante aún. Entonces, acoplamientos moleculares, como su nombre lo sugiere, es acoplar moléculas. En este contexto que estamos discutiendo, pues una molécula es el fármaco y la otra molécula es el objetivo farmacológico. La chiquita es el fármaco, la molécula grande es el objetivo farmacológico. Y ahí estamos viendo cómo se acomoda, ¿no? Yo creo que esto es muy importante para el diseño de fármacos, porque si alguien quiere un fármaco que se una aquí, pues ya sabe cuál es la restricción de volumen. O sea, si pone una molécula que no quepa ahí, pues entonces no va a tener el efecto terapéutico. Si pone una molécula que no ocupe todo el espacio, o sea, muy pequeña, demasiado pequeña, pues entonces va a estar bailando y su modo de unión no va a ser muy estable, ¿no? Entonces, ni muy chiquita ni muy grande, sino que haz la molécula a la medida del objetivo farmacológico, ¿no? Pero yo que está fácil, que es esos acoplamientos moleculares. Este, y bueno, ahora vamos a hacer un acercamiento. Entonces, nuevamente, la molécula amarilla es el fármaco y lo que se ve aquí en tubos de color azul son los aminoácidos, supongamos que del sitio catalítico del objetivo farmacológico, ¿no? O sea, donde se va a acomodar el fármaco. ¿Y cómo se va a acomodar? Pues formando interacciones intermoleculares no covalentes. La mayoría son una cuestión así, ¿eh? Por ejemplo, si uno de los aminoácidos es positivo, pues seguramente nos conviene formar que el fármaco sea negativo para que forme una interacción electrostática atractiva, ¿verdad? O a lo mejor nos conviene formar enlaces de hidrógeno, ¿no? Ya ven que hay un montón de hidrógenos en el ambiente, hay un montón de átomos con pares electrónicos libres, que son aceptores de esos hidrógenos, y entonces pueden formar esas interacciones o apilamientos o enlaces de halógeno, yo que sé, un montón de múltiples y diversas interacciones intermoleculares que hacen que esto suceda, ¿no? Que un fármaco se pueda unir a una proteína. ¿Sale? Bueno, entonces, como les decía, la ventaja de esto es que es bien práctico, bien rápido. Si tú lanzas una molécula, en unos 10 minutos obtienes un resultado. A lo mejor no quieres lanzar una, a lo mejor quieres lanzar 1000 moléculas, por ejemplo, y ya luego decides cuál es la que va a tener mejor actividad.
A lo mejor como yo, quieres probar todos los fármacos que hay. Hoy en día tenemos como 3,000 fármacos. Y a lo mejor tú crees que algunos de esos fármacos va a servir para tu problema, pues los acoplas todos, ¿no? Uno por uno. Y a ver que, a ver si descubres que algunos se acoplan re bien, ¿no? Bueno, existen diferentes tipos de enfoques, como se puede ver aquí en el que estábamos viendo en el video anterior, o GIF, o como se llame. El fármaco se movía, pero el receptor no se movía, estaba estático, ¿no? Los tubitos azules todo el tiempo se quedaron este, inmóviles. Eso es una aproximación, pues no sé, no tan buena, ¿verdad? Quizá valdría la pena permitir que ambas moléculas se movieran, tanto los aminoácidos del la proteína, del objetivo farmacológico, pues, como los del fármaco. Bueno, entonces, ¿qué necesitas para hacer acoplamientos moleculares? Pues las moléculas. Los fármacos, como ya dijimos, si quieres acoplar toda la base de datos, pues los 3,000 fármacos. Si quieres acoplar unas moléculas que tú sintetizaste en tu laboratorio, pues nomás esas, a lo mejor son 50, a lo mejor son 500, no sé. La proteína, el objetivo farmacológico que te interesa, si existe en proteína tabanque, genial. Si no, pues ahí lo modelas, ¿no? Y entonces empiezas a acoplarlos. ¿Cómo haces esto? Pues a través de unos objetos matemáticos que se llaman algoritmo de búsqueda y función de evaluación. Como vimos en el GIF, la, la molécula se reacomoda y se explora múltiples conformaciones y cada una de esas tiene un numerito asociado, ¿verdad? Que llamamos score o vamos a decirle energía de unión, nomás por ponerle un nombre que tenga sentido físico para nosotros, ¿no? Ajá. Estas funciones de evaluación son objetos matemáticos relativamente simples. Lo que quiero decir es, acoplamientos moleculares es apenas una primera aproximación para resolver el problema del diseño de fármacos. No digo que no sea buena, lo que digo es que no necesariamente es suficiente, ¿sale? Entonces, si ¿qué es lo positivo de acoplamientos moleculares? Que lo puedes hacer en tu computadora personal y como ya dije, si es una molécula tarda 10 minutos, si son 3,000 moléculas, seguramente en 2 o 3 días ya lo tienes listo, ¿no? Mejor aún, ni siquiera tienes que usar tu computadora. Igual que con el modelado por homología o de novo, hay servidores donde ya tú nada más le dices, acopla estas moléculas a esta proteína y ya. Entonces ni siquiera tienes que ocupar tus recursos. Tampoco tienes que pagar por los programas. Todo esto es de acceso libre. O sea, me refiero a que las universidades que han generado estos servidores los han hecho de acceso libre. Nadie tiene por qué pagar nada. Por supuesto, puedes comprar programas si así lo deseas, son más cómodos de usar y tienen algunas ventajas, pero los de acceso libre también son perfectamente funcionales, ¿no? Y puedes obtener muy buenos resultados. Este, pues eso. Entonces, por ejemplo, este es un artículo de un programa que hace eso, acoplamientos. Te pide la proteína, te pide el ligando y lo que te devuelve es un complejo, donde el complejo es el fármaco o lo que tú quieres que sea el fármaco, inserto en el objetivo farmacológico, porque como ya dijimos, las proteínas son las biomoléculas que llevan a cabo las funciones de interés y que queremos que no ocurran, como en el caso de la replicación viral. Bueno, hay una segunda técnica que se llama simulaciones de dinámica molecular. No sé si el nombre es claro, dinámica molecular, ¿no? Entonces vamos a ver el movimiento de las moléculas. Las moléculas son el fármaco y la proteína, ¿no? Es como hacer acoplamientos, pero no una, sino miles de veces, ¿no? Y no probar diferentes conformaciones, sino probar una conformación y luego una variante de esa conformación y luego otra variante de esa conformación. ¿Saben? Esto es más parecido a la realidad, porque en la realidad, tanto el fármaco como el objetivo farmacológico están constantemente ajustando sus conformaciones uno al otro. Además, cuando haces una simulación de dinámica molecular, puedes poner el solvente de manera explícita, ¿no? O sea, una molécula y luego otra, etcétera. Ariadna, creo que tienes prendida la cámara, ¿eh? Bueno, y entonces pueden poner así un montón de moléculas de agua, ¿no? Y obviamente el fármaco y la proteína. Y además pueden poner ahí iones porque resulta que la concentración iónica del ambiente fisiológico es peculiar y quizá eso afecta el comportamiento de los sistemas, ¿no? Entonces haces un modelado más realista, no deja de ser modelado, no deja de ser algo en tu computadora, pero es más realista que lo de acoplamientos. La desventaja es que necesitas un equipo de supercómputo para correrlo. Eso todavía no lo podemos hacer en nuestras computadoras, todavía, ¿eh? O sea, yo pienso que en 2 o 3 años
ya estaremos haciendo simulaciones de dinámica molecular en, en nuestros equipos, ¿no? Algunas computadoras ya tienen GPUs, que son los procesadores como los de las consolas de videojuegos, el que tiene la Xbox, que son procesadores que sirven para hacer esto, no en 10 minutos, pero sí en un periodo razonable, ¿no? Entonces, como ya dije, todavía hoy se estila utilizar equipos de supercómputo. Obviamente, bueno, yo no tengo uno, pero no importa porque existen laboratorios de supercómputo a los que uno somete un proyecto y pues te dan eso, te dejan usar sus computadoras y entonces puedes hacer un análisis más elaborado de eso. Puse esta referencia y puse a Martin Kaplus en negrita porque es el que ganó el premio Nobel de química y es bien raro que en una ciencia experimental, o sea que así de veras, pues, como es la química, alguien que haga modelado, obtenga un reconocimiento de ese calibre, ¿no? Y es porque el papel de las computadoras comenzó a jugar un aspecto clave en la investigación, ¿no? Hoy día todo el mundo, todas las farmacéuticas pasan por esta fase in silico, este modelado, antes de llegar a pruebas experimentales. Bueno, como les decía, ahora se simula todo el movimiento. Originalmente veíamos las moléculas de agua, pero pues las quité para simplificar la imagen, ¿no? Ahora vemos, además de la proteína, objetivo farmacológico, una molécula pequeñita ahí, ¿no? En morado, que representa el fármaco. Yo me imagino que ay, yo me imagino que la parte que está expuesta al solvente, que está más afuera, es un poco más móvil que la parte que está bien enterrada a la cavidad, ¿no? Es más, si a mí me dijeran que diseñara un fármaco, no sé si modificar esta parte de acá para que se agarre bien o modificar la parte de adentro, que es la que creo que ya se agarra bien, pero a lo mejor quiero estructuras diferentes, ¿no? Para ver si puedo conseguir lo mismo con otras moléculas. Bueno, entonces, creo yo que se entiende, ¿no? Que obtenemos información, mejor información más valiosa de estas interacciones intermoleculares. Al final, lo que mantenía a un ligando, a un fármaco, agarrado del objetivo farmacológico, pues eran las interacciones intermoleculares que formaba, ¿no? Entonces, quizá valga la pena centrarse, no en en toda la biomolécula, sino nada más en la región donde se pega el fármaco. Aquí empieza a haber unas líneas verdes, que aparecen y que desaparecen. Claro, las interacciones intermoleculares no covalentes que mantienen anclado el fármaco a su objetivo farmacológico, ¿no? Quisiera mejorar esas. Bueno, este es un video similar, pero ahora en lugar de mostrar tantas interacciones, nos vamos a enfocar en solo unas. Este es un fármaco. Lo que está coloreado en azul son átomos de nitrógeno y lo que está coloreado en rojo son átomos de oxígeno y los blancos son hidrógeno, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo se forman esos enlaces de hidrógeno, ¿no? A veces es uno, a veces dos, a veces tres, ¿no? Es como un tenedor que se clava al... Ay, perdón. Este, es como un tenedor que se clava al asa que interconecta los dos lóbulos, ¿verdad? No lo dije antes, pero vemos un lóbulo de un color, azul creo que es, otro naranja, y un asa que interconecta esos dos lóbulos. Y ahí en esa asa es donde se ancla el, el fármaco. En realidad ya hay muchos inhibidores reportados, y entonces lo que hizo, perdón, y entonces resulta que al hacer el modelado de esos inhibidores, vemos que todos forman ese anclaje con el asa, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era porque tenían unos átomos peculiares, ¿no? Pero en realidad podrían ser otros átomos, siempre que esos átomos tuvieran las mismas características que los de esta molécula anterior. Por ejemplo, hidrógenos o pares electrónicos libres, ¿no? Bueno, les decía antes que a veces queremos que las moléculas pues, pueden ser fármacos tengan carga, ¿no? Que tengan carga negativa o que tengan carga positiva. Claro, dependiendo del sitio donde se va a unir el ligando, ¿no? Bueno, este conjunto de características, noten que ya no estoy hablando de átomos, sino de características de la molécula, ¿no? Por ejemplo, no dije que tiene carga porque es un grupo carboxilato, sino nomás dije carga negativa, una molécula que tenga eso. Puede ser cualquier otro ácido, ¿no? En general los ácidos se desprotonan y el efecto de desprotonarse es adquirir carga negativa. Entonces son aniones. Este conjunto de esferas que permiten
que distintas moléculas se peguen a un objetivo farmacológico, se llama modelo de farmacóforo y también es relativamente sencillo este, hacer un modelo de farmacóforo. Lo único que necesitas pues es un montón de conocimiento y trabajar un chorro. Pero toda vez que lo tienes vale la pena porque entonces ya puedes encontrar muchas moléculas que sirvan para lo mismo que sirve la que usaste de referencia. Por ejemplo, en este trabajo, estos autores nos dicen que estas cuatro esferitas, esta verde, esta, no sé qué colores, como rosa, ¿no? Bueno, estas dos esferas verdes, esta esfera rosa y esta esfera amarilla, representan características electrónicas que deben de tener las moléculas. Y entonces nos dicen, esta molécula la tiene, esta molécula también la tiene, esta molécula de acá también la tiene. Entonces resulta que hay 6 moléculas diferentes, pero las 6 moléculas tienen esas mismas características, ¿no? Yo me estaría preguntando, ¿qué son esas características? Probablemente aromaticidad, ¿no? Como seguramente recordamos, la deslocalización electrónica pi de los anillos aromáticos, se conoce así, ¿no? Como aromaticidad. ¿Y para qué sirve esa aromaticidad? Pues para apilarse aminoácidos como la fenilalanina o la tirosina, ¿no? Otros aminoácidos que también tienen anillos. Los anillos en química resulta que se ponen uno encima del otro, ¿verdad? Encima y como de ladito. Por ejemplo, el ADN es un anillo con otro anillo encima, con otro anillo encima, etcétera, ¿no? Y así se van siguiendo formando una doble hélice. Claro, porque esas interacciones intermoleculares no covalentes permiten que las moléculas estén unidas, ancladas. Entonces, por eso es deseable que los fármacos tengan anillos. Casi todos los fármacos tienen anillos aromáticos. Bueno, entonces, toda vez que uno tiene un modelo de farmacóforo, puede buscar moléculas, puede diseñar moléculas que cumplan con ese modelo. O puede buscar en bases de datos súper grandes moléculas con las características que uno está pidiendo. Lo que vemos en la pantalla ahora se llama cribado virtual. No sé si la palabra es fácil de entender, pero cribar es lo mismo que filtrar. Y virtual, pues significa que lo haces en tu computadora, ¿no? Entonces, filtrado. Entonces, utilizas un filtro, luego otro filtro, luego otro filtro, luego otro filtro. Cada filtro tiene diferentes características. Yo no sé qué nos estemos imaginando, pero lo que veo yo acá es un montón de puntitos naranjas que voy a suponer que son moléculas. Y luego veo un filtro y ya veo menos, ¿no? Claro, es que ese filtro tiene como unos hoyitos, ¿no? Tal vez es eso, ¿no? Tal vez es tamaño. Solamente pasan las moléculas que tienen un tamaño adecuado para pasar por el hoyito y las que no tienen el tamaño adecuado, pues se quedan, ¿no? O a lo mejor no tiene nada que ver con el tamaño, a lo mejor tiene que ver con la carga. Tal vez solamente pasan las moléculas que tienen carga y las que son neutras se quedan. O a lo mejor tiene que ver con un modelo de farmacóforo. Las moléculas que tenían las 4 esferas que platicamos en la lámina anterior pasan a la siguiente fase y las que no las tenían no pasan. Y ya está. Vamos a suponer eso, que el primer filtro es un modelo de farmacóforo y tal vez el segundo filtro es una serie de acoplamientos moleculares. Es decir, todas estas, no sé cuántas sean, a lo mejor unas 200 las podemos acoplar y nos quedamos con el 10% mejor, ¿no? O sea, con unas 20 o nos quedamos con la mitad, como sea. Pero a lo mejor este filtro es acoplamientos moleculares. Luego podemos hacer simulaciones de dinámica molecular, etcétera. Entonces, cada uno de estos filtros es una técnica computacional que permite ir descartando las moléculas este, menos prometedoras y conservando aquellas que tengan las características que deseamos, ¿no? Como seguramente ya sabemos, en los fármacos es deseado, hay unas propiedades que se llaman ATME, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que son deseables, ¿no? Entonces podemos calcular esas propiedades en las moléculas, las que las tengan nos las quedamos, las que no las tengan las descartamos, etcétera. Podemos poner los filtros como nosotros, como creamos que nos conviene más y de esa manera discriminar cuáles son las moléculas que queremos conservar de las que queremos desechar, ¿sale? Bueno, entonces todo esto es meramente computacional. Hasta ahora no hemos pasado a la fase experimental. No vamos a pasar durante esta charla, de hecho. Y lo que quería es eso, mostrarles un panorama general de lo que se puede hacer. En eh, en este trabajo, los autores hicieron justo eso, un cribado virtual. Nos dicen que tiene 58 compuestos, o sea, 58 moléculas, y querían decidir cuáles de esas 58 eran las que valía la pena evaluar in vitro, ¿no? Y nos dicen que no conocían la proteína, no tienen la estructura de la proteína, pero que tienen un modelado por homología. Y pues ya se pusieron a hacer cosas, ¿no?
hicieron la simulación de dinámica molecular, por ejemplo, que es algo de lo que platicamos recientemente, ¿no? O hicieron el acoplamiento con Autodoc, que es un programa de acceso libre para, o sea, hacer acoplamientos moleculares, ¿no? O hicieron esas predicciones que también acabamos de platicar. Me faltó lo de la T significa toxicidad, etcétera, ¿no? Entonces, hacer un proceso de cribado virtual es algo práctico. Bueno, no sé si lo puedes hacer en un tiempo corto, a lo mejor se tarda un año en hacerlo, no importa el tiempo, pero desde el punto de vista de los recursos, seguramente fue mucho, muy económico. Es decir, no es lo mismo acoplar en tu computadora 58 moléculas que evaluarlas en un ensayo in vitro, ¿verdad? Porque cada moleculita te sale como en $300, ¿no? O sea, si haces esto desde el punto de vista experimental, pues te gastas una fortuna, ¿no? Mientras que si lo haces desde el punto de vista computacional, hay un costo asociado, pero muchísimo menor, ¿no? Ni el 10% de lo que te llevarías si lo hicieras experimental. Bueno, entonces espero haberles este, dado el panorama general y voy a pasar a la segunda parte de la charla, este, que es más breve que todo este rollo que dije, ¿no? Este es otro trabajo donde también hicieron algo similar y utilizan algo que le llaman ULVS, ¿no? Que es, la UL es de ultra grande, porque hoy día hay bases de datos que tienen no 58 compuestos o 58,000 compuestos, sino que tienen millones de compuestos. Hay una base de datos que se llama PubChem, que tiene como 200 millones de compuestos. Entonces, entre esos 200 millones, seguro que hay uno que va a servir para el objetivo farmacológico de la patología que a cada uno de ustedes les interese abordar, ¿no? Y, y la VS es de privado virtual, ¿no? Entonces, eso, no, ni siquiera tenemos, lo que tenemos es un montón de datos y lo único que necesitamos es analizarlos o usarlos para aterrizarlos en la solución de un problema, pues, en este caso de salud, ¿verdad? Y bueno, pues entonces eso es lo que concierne a el panorama general de técnicas que se utilizan, técnicas estándar en el diseño de fármacos asistido por computadora. Les voy a contar un poquito de lo que hacen mis estudiantes. Nosotros trabajamos en la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Después de platicarles lo que hacen, los voy a invitar a que se unan a nuestro grupo si les interesa pues, hacer su tesis o establecer una colaboración o algo. Me voy a ir un poquitín rápido porque pienso que ya me tardé, pero Adrián hizo un proyecto de reposicionamiento de fármacos. Él estudió una enzima que se llama CK1 epsilon, para la cual no hay fármacos, no hay ni uno en el mercado. Hubo un año, creo que fue el 2022, que la FDA aprobó el uso de un fármaco que se llama Umbralisib para tratar para tratar el linfoma contra esa enzima, como ya les dije, se llama CK1 epsilon, pero luego lo retiraron del mercado, ¿no? Solo duró el 2022. Entonces, no hay fármacos para CK1 epsilon. En otras palabras, necesitamos fármacos para tratar distintos tipos de cáncer que puedan inhibir a esta enzima. Y Adrián dijo, pues yo soy el bueno, ¿no? Entonces, no hay fármacos, pero lo que sí hay es distintos grupos de laboratorio de distintos grupos de investigación que han sintetizado y evaluado moléculas. Entonces, Adrián escogió 5 de esas, las caracterizó, hizo simulaciones de dinámica molecular, generó un modelo de farmacóforo y luego revisó si los otros fármacos que ya existían, que se utilizan en humanos, cumplían con estas características. Estas 3 esferitas son el tridente de enlaces de hidrógenos. Ya ven que vimos un video hace ratito, ¿no? Ese era el trabajo de Adrián. Y lo que encontró fue que el abacavir, sí recuerdan, ¿no? Que les dije al inicio que el abacavir era un antirretroviral que se utilizaba en pacientes con VIH, y también la travirina, que es lo mismo, un antirretroviral para pacientes con VIH, se podrían utilizar. Y entonces dice Adrián, utilicemos los antirretrovirales como antineoplásicos. O sea, cambiemos los de VIH ahora a cáncer, ¿no? Probablemente a glioblastoma, algún tipo de cáncer donde esté sobreexpresada ZK1 epsilon. Bueno, eso se llama reposicionamiento de fármacos. Es decir, agarra un fármaco que sirva para una enfermedad, para la que quieras, pero que ya se sepa que no es tóxico en humanos, que ya se conozcan sus propiedades farmacocinéticas, ¿no? Y utilízalo en una nueva enfermedad, la que a ti te interesa, como ya les dije, a nosotros cáncer. Y es una estrategia cada vez más usada, ¿no? Desde hace como 30 años, cada vez más fármacos son reposicionados, ¿no? O sea, se utilizan para una enfermedad y se utilizan además para otra. Los casos más exitosos son, por ejemplo, la talidomida, que hoy en día se utiliza para tratamiento de cáncer, el que se utilizaba en los 60, que fue retirado por los efectos teratogénicos,
no quiero ni contarlo porque fue una tragedia, pero hoy en día se utiliza para pacientes con cáncer. O la rapamicina, por ejemplo, que también es un fármaco que se utilizaba para trasplante, se utiliza para trasplante de órganos y también se utiliza para pacientes con cáncer. Bueno, pues eso hizo Adrián. Y luego Xcaret y Juan Carlos también hicieron lo propio con unas cosas que se llaman puntos de control inmunitario. En este caso, Xcaret hizo la primera mitad del proyecto, que fue estudiar cómo funcionaban los compuestos que ya funcionaban para generar un modelo de farmacóforo. Y ya luego llegó Juan Carlos, y Juan Carlos lo que hizo fue probar esos compuestos que identificó, que se podían identificar con el modelo de farmacóforo de Xcaret y unas simulaciones y todo eso, ¿no? Y entonces al final acabamos con que Pralucas, un fármaco que se utiliza para el tratamiento de pacientes con asma, también tiene efecto en, en estas enzimas. Esta es la misma enzima, la azul y la blanco. Es la misma, nada más que eh, cuando están unidas, eh, entonces interrumpen la función que queremos, ¿no? Que es reactivar la respuesta inmunitaria. No sé si me expliqué, pero no importa. El punto es que un fármaco que se utiliza para una enfermedad distinta a cáncer, se une a un objetivo farmacológico en cáncer, ¿no? De hecho, no solamente Xcaret y Juan Carlos, sino después Dani entró. Dani es experimental. Y él empezó a hacer los ensayos in vitro y descubrió el efecto de Lucas ya no en la computadora, sino en la vida real. No puse su foto porque yo nomás quería hablar de la parte computacional. Y luego llegó Ivonne. Este proyecto nos interesaba mucho, es el mismo de Xcaret y Juan Carlos. Entonces llegó Ivonne y también hizo lo mismo, pero con otra estrategia, y descubrió que el Daclatasvir también es una antividad, este, eh, también estabiliza estos homodímeros. Entonces, un fármaco que se utiliza para la hepatitis se puede utilizar también para tratar el cáncer. Al mismo tiempo que Ivonne descubrió el Daclatasvir, otro grupo de otro laboratorio en China también se lo descubrió, ellos con otras estrategias, y ellos lo evaluaron en ratones. Y entonces ya demostraron que en efecto reduce el tumor, ¿no? Y ya, lo publicamos, ahorita está como preprint, pero lo van a publicar próximamente. Y bueno, ya está aceptado. Entonces, otra vez, les acabo de mostrar 3 proyectos de reposicionamiento de fármacos utilizando estrategias meramente computacionales, ¿no? Este es de Raziel. Raziel, cuando llegó la pandemia, pues el SARS-CoV-2 era o sea, todo el mundo tenía que hacer cosas de SARS-CoV-2 y además había un montón de estructuras cristалográficas en Protein Data Bank. Raziel se puso a organizarlas. Todos estos que se ven acá son diferentes inhibidores. Y a partir de alinearlos y generar un modelo de farmacóforo con eso, identificó unos compuestos que después se evaluaron y uno de esos fue activo. Entonces, ya no es reposicionamiento, ya nomás es una molécula que tiene actividad contra una proteasa de un virus que en ese momento pues, era bien importante, ¿no? Y esto es otra vez, Adrián, no sé por qué lo repetí. O sea, hay más estudiantes, pero elegí los trabajos que estuvieran asociados a las técnicas que discutimos, ¿no? Y acá Adrián hizo otra vez lo mismo. Lo que les conté de la trabrina lo hizo en la licenciatura, eso fue su tesis. Bueno, no hizo tesis, se graduó con eso, con el artículo. Y luego en la maestría, tampoco quiso hacer tesis, sino que igual se va a graduar, apenas se va a graduar en este mes, en el próximo mes, perdón. Este, e hizo lo mismo que hizo en la licenciatura, pero ahora ya no usando fármacos, sino utilizando la base de datos, una que en ese momento tenía más de 100 millones de compuestos, y pues ya encontró que 2 son los buenos, ¿no? Bueno, pues con eso cierro. Entonces, agradecimientos, como ya les dije, a la Facultad de Medicina, porque pues ahí es donde trabajo y la institución es la que nos provee de todos los recursos. A la, Nosotros trabajamos en la Facultad de Medicina, pero curiosamente todos nuestros estudiantes son químicos. Entonces, pues por eso le agradezco a la Facultad de Química, ¿no? Porque Adrián, Xcaret, Juan Carlos, Francisco y otros que nos han mandado son de química. Y también en la Facultad de Ciencias también hemos tenido físicos biomédicos. Bueno, de distintas facultades hemos tenido estudiantes, menos de medicina. Los médicos como que tienen otra onda. A MISLI, que es el equipo de supercómputo, porque como les digo, algunas cosas se hacen en nuestras computadoras, otras cosas en Internet y otras cosas en equipos de supercómputo. Entonces, pues sin los recursos que nos da MISLI, pues difícilmente podríamos haber hecho estos hallazgos, ¿no? Al posgrado en ciencias químicas, eso es por Adrián, que es el que está ahí.
y a la rama estudiantil del IEEE, del Centro de Investigación en Computación del IPN, por la invitación a participar en este webinar, y a la CCT, que como ya sabemos, pues es la que nos financia los proyectos, y bueno, también las becas, ¿no? Si ya están en el posgrado o si van a entrar, pues ya sabrán que esta institución, la Secretaría de Ciencia y Tecnología en nuestro país, es la que se va a encargar de eso. ¿Sale? Ahora sí cierro con esta. Si alguno de ustedes quiere venir a hacer su tesis conmigo, o tienen un amigo que quiera venir que le interesen estas cosas de diseño de fármacos asistido por computadora, pues a lo mejor lo pueden mandar a ver este video en el canal de YouTube, y si le interesa, que se ponga en contacto conmigo, ¿no? Aquí están mis datos. Ese es el código QR para acceder a nuestro sitio web, pero van a ver lo que ya les dije, ¿no? Que somos laboratorio de farmacología molecular, nuestras publicaciones, el personal, etcétera, ¿no? Y aquí está mi correo, luisbaena@unam.mx. Ojalá que este material que estamos proyectando, ya sea el video o algunos de ustedes que esté presente, le interese. Si no quieren venir a hacer la tesis conmigo, sino ya a lo mejor tienen un proyecto y simplemente quieren establecer una colaboración, ¿no? Quizá en su grupo hacen la parte experimental y quieren ver si ustedes mismos hacen la parte computacional, y entonces pueden venir y yo los entrenaría, ¿no? O si no lo quieren hacer ustedes, lo hacemos nosotros, y entonces juntamos las dos partes y hacemos un proyecto interdisciplinario mucho más fuerte. Bueno, pues por mi parte es todo. Perdón si me excedí. Elsie, tú dinos cómo proceder. Sí. Yo Sí, creo que no te... muchas Bueno, yo no te... gracias. No, estuvo increíble. Bueno, a mí me apasionan mucho estos temas. ¿Me escuchan los demás? Bueno, yo sí, al principio no te escuchaba, pero ya ahora todo Yay. perfecto, ¿eh? Creo que Sí, sí. Ok, perfecto. Te decía que estos temas son bastante interesantes y yo creo que, bueno, todavía no veo preguntas por aquí en el chat. Recuerden que pueden hacer preguntas en el chat o pueden alzar su manita directamente para hacer la pregunta y abrir su micrófono. Pero yo creo que una duda que me surgió a mí es cómo, por ejemplo, nosotros que somos del ámbito más computacional y que quizás no tenemos todos el background para involucrarnos en un proyecto un tanto más metido en la farmacología, ¿cuáles crees que serían como las herramientas básicas que deberíamos adquirir los computólogos, ¿no? O las personas que nos desarrollamos en computación para empezar a incursionar en estos proyectos? Sí, sí tenemos los fundamentos, o sea, todos aquellos que estudiamos una carrera de química, pues llevamos clases de bioquímica o de química orgánica, de esos de los primeros semestres. Y entonces, pues estamos más o menos familiarizados con, digamos, la parte esencial de estos fenómenos. Todo lo demás lo podemos aprender en un laboratorio de cómputo. Incluso la parte matemática también es algo que es relevante de comprender. Y no te creas, yo tampoco, o sea, a mí ni me gusta la biología, o bueno, yo no sabía mucho de farmacología antes de entrar a este laboratorio, ¿no? O sea, lo que sabía era de las técnicas computacionales, porque eso aprendía en el posgrado, pues. Pero mi punto es que considero que todas aquellas personas que llevaron una formación en ciencias, sí tienen los fundamentos, y que el resto se va desarrollando en el laboratorio. Ujú. Ok, vale, por aquí chicos, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Mm, Bueno, y en anímense, lo que se animan, aprovechen que ajá. está por aquí el doctor. Am, Sí, perdón, en lo que se animan a preguntar, pues sí, les Luis, cuento dinos. que la computación o estas herramientas juegan un papel cada vez más esencial en todas las áreas. O sea, hace tiempo que esto ya se, eh,
ya se utiliza de rutina, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio donde yo estoy, es un laboratorio experimental y justo me trajeron a mí para fortalecer esa parte computacional, ¿no? Yo pienso que todos los laboratorios experimentales ya están colaborando con alguien en la parte computacional y muchos ya están buscando cómo incorporar gente computacional a sus propios grupos, ¿no? Entonces, si a alguien le gusta esta onda, es el momento, ¿no? O sea, esto va a encontrar dónde colocarse en el futuro, dado que cada vez tenemos más y mejores herramientas computacionales y pues se necesitan, no nomás en farmacología, en cualquier ámbito, ¿eh? Ujú. Sí, justamente. Por aquí ya nos hacen algunas preguntas en el chat. La primera es que si ya han trabajado en una colaboración con el SIC o en el caso de buscar una colaboración, ¿qué requisitos se necesitarían? Sí, No, la no, primera no la puedo sé. contestar yo. Según yo, no tenemos todavía un convenio regular. Sí, yo también creo que no hemos establecido una colaboración. Gracias por la pregunta, Mariana. Si queremos establecer una colaboración, lo único que necesitamos hacer es comunicarnos, ¿no? O sea, escribirnos y decirnos, oye, mira, yo hago esto, me parece que lo que tú haces puede empatar bien con nuestros objetivos y ya, y se hace la colaboración. Hemos trabajado con el doctor Juan Pedro Luna del IPN y tenemos un proyecto activo en colaboración. Ese es el mayor acercamiento que tenemos y, y ojalá que a través de canales de difusión como este u otros podamos establecer y fortalecer otras colaboraciones. Justo. Por acá Osvaldo Zamora igual nos pregunta, ¿las herramientas existentes son únicamente para crear o desarrollar nuevas proteínas o existe alguna manera de mejorar las que ya? Sí, buenísima esa pregunta, Osvaldo. Este, la respuesta es sí, hay herramientas para diseñar proteínas, lo llaman como tal ingeniería de proteínas. Yo no sé hacerlo, pero sí hay grupos de investigación que a eso se dedican, a mejorar las proteínas que ya existen para que puedan llevar a cabo una función de interés de mejor manera. Y recordemos también que los anticuerpos, los fármacos no son necesariamente las moléculas pequeñitas, ¿verdad? También hay otros que son como proteínas, que son anticuerpos, y también hay herramientas computacionales para optimizar anticuerpos. Muy bien, por acá nuestro equipo, igual de la rama, bueno, nos hace una pregunta. Hemos visto el desarrollo de modelos de IA para la generación de nuevas proteínas. ¿En su laboratorio ya usaron este tipo de herramientas o tienen planeado usarlas? Sí, ajá, en tu equipo están tocando un punto bien interesante, ¿verdad? Como sabemos, la inteligencia artificial pues vino a revolucionar o está revolucionando, porque es un tema relativamente nuevo, ¿no? El campo, sí, por supuesto que tenemos planteado utilizarlos. No se los mostré, pero también sí recuerdan el artículo de Raciel, ¿no? Donde se identificaron unos compuestos para SARS-CoV-2. Hicimos uno parecidísimo utilizando herramientas de inteligencia artificial para identificar moléculas similares a otras moléculas que ya tenían actividad. Entonces, si las estamos usando, tenemos que explotarlas muchísimo más. Pues eso. Ujú. Justo creo que eso iba muy, ay, creo que eso iba muy relacionado con la siguiente pregunta, que era cómo se había involucrado la IA en estos procesos, ¿no? Es un Sí, exactamente, Ian. La pregunta que haces creo que se contestó con lo que dijimos antes, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que inteligencia artificial es un término clave que tiene que salir sí o sí, no solamente en diseño de fármacos asistido por computadora, sino en cualquier cosa donde se utilicen computadoras, ¿no? Y bueno, aprendizaje profundo, aprendizaje de máquina, todas esas variantes, ¿no? Sí, justo. Y ya la última pregunta que tenemos en el chat
Es de Jesús Palacios y nos pregunta, ¿es posible editar un farmacóforo de la molécula líder en los software? Sí, también es una pregunta buenísima, ¿no? Gracias, Jesús. Sí, sí es posible eh, intercambiar alguna característica por otra, o sea, un elemento de un farmacóforo por otro. También es muy válido priorizar unos elementos sobre otros. A veces un modelo de farmacóforo contiene demasiadas cosas, ¿no? Contiene, no sé, 8 elementos y no hay ninguna molécula que tenga los 8. Entonces podemos hacer como submodelos, etcétera. Te cuento que recientemente hicimos una publicación, ya, eh, todavía no está liberada, pero yo me imagino que la próxima semana va a salir. Y justo trata de cómo hacer modelos de farmacóforo, cómo editarlos, y es una revista que se llama JOVE, de Journal of Visual Experiments. Y entonces es un artículo así escrito, pero también tiene video donde se va a llevar a cabo un tutorial para generar modelos de farmacóforo. Entonces, si te interesa, en cuanto esté liberado, que te digo que va a ser como la próxima semana, te lo paso y ahí con un collab, con un Google Colab, puedes editar el farmacóforo como mejor te convenga. Ujú. Sí, Vaya, qué interesante. Estaría muy interesante ver ese demo. Muy bien, pues sí, creo que hemos acabado con las preguntas del chat y me parece que ya nadie más se anima. Entonces, pues de nuevo te agradecemos mucho por acompañarnos en el día de hoy. Por favor, asistentes, les regalamos un aplauso virtual a nuestro mm, ponente.